Bienvenidos al canal de Outcome Project, donde se discuten tópicos relacionados a las ciencias de datos. Ok, perfecto, comenzamos. Pues hoy vamos a continuar observando o estudiando los métodos de selección de variables. Vamos a repasar un momento. Ok, métodos para seleccionar un modelo utilizando el método de mínimos cuadrados, que es la función que hemos estado utilizando desde el principio, que la depuramos, la vimos, calculamos casi a mano ese proceso, ¿verdad? Entonces hemos visto que podemos tener desde 3 variables o 3 parámetros hasta 1 trillón de parámetros utilizando estos Large Language Models, ¿verdad? Que son unos conceptos, los modelos que utilizan y los conceptos que utilizan para desarrollar esos modelos predictivos son bien amplios, bien complejos, pero todo comienza, lo que estamos estudiando es el inicio, ¿verdad? De todos esos procesos. A veces tenemos muchas variables, pero no todas son importantes, no todas aportan a ese modelo predictivo. Y ayer estuvimos viendo el concepto de selección de subconjuntos. Pero de igual manera hay otros métodos para seleccionar variables. Y es los métodos de contracción y reducción de dimensiones. Mi objetivo para hoy es que podamos y puedan entender el método de contracción y en cierta manera utilizarlo. Es un concepto sencillo pero importante. Básicamente es el proceso moderno de seleccionar un subconjunto de variables. Y lo primero que vamos a hacer es crear un marco conceptual. ¿Qué es estos métodos de contracción? O shrinkage methods. Los métodos de contracción contienen todos los predictores P, utilizando una técnica que restringe o también le llaman regulariza las estimaciones de los coeficientes. Así que aquí en el momento lo que vamos a estar pensando es que si yo tengo 3 variables, esas 3 variables las voy a incluir en mi modelo. Si tengo 100 variables, esas variables las voy a incluir en modelo. Si tengo 1000 variables, esas variables las voy a incluir en el modelo, siempre y cuando tenga datos suficientes para incluir esas variables, ¿verdad? Que tengamos esa flexibilidad, esos grados de libertad para poder incluir variables y que esos cálculos se ejecuten de manera adecuada. Estos métodos de manera equivalente reducen las estimaciones de los coeficientes hacia cero. ¿Cuáles son esos coeficientes? Pues las betas. Recuerda, cada variable representa una beta en la formulación matemática. Así que estos métodos lo que va a hacer es que va a dar ese número que te da esa estimación por medio de mínimos cuadrados, los va a estar alando hacia cero. Estas restricciones resultan en una reducción de las estimaciones de los coeficientes del modelo, por lo que tiene el efecto de reducir significativamente su varianza. ¿Y qué hacemos cuando reducimos la varianza? ¿Quién me contesta? ¿Qué hacemos cuando reducimos la varianza? ¿Qué me permite hacer si yo tengo un modelo con menor varianza? Estamos reduciendo el sobreajuste, ¿verdad? Estamos evitando que tengamos un modelo sobreajustado. Y si no tenemos un modelo sobreajustado, ¿qué sucede? Podemos predecir a datos nuevos. Predecimos mejor. Tenemos la capacidad, ¿verdad? Vamos a tener la capacidad de predecir mejor a datos nuevos. Las dos técnicas más conocidas para reducir los coeficientes de regresión hacia cero son la reducción de crestas, esa fue la traducción que le di, pero en la literatura lo van a utilizar como Ridge Regression y la SU. Así que estos métodos nuevos, noveles de selección de variables, tenemos dos sabores, el Ridge Regression y el LaSU. Y ahora vamos a ver qué es el Ridge Regression. La regresión de cresta es muy similar al método de los mínimos cuadrados, excepto
Ahora es que viene la diferencia, ¿verdad? Lo diferente. Excepto que los coeficientes se penalizan ligeramente diferentes. Así que digamos que esta formulación matemática aquí es exactamente lo que hemos estado haciendo hasta el día de hoy. Que obtenemos la suma de cuadrados del error. ¿Ok? Ahora, ¿qué es lo nuevo? Lo nuevo es que a esa suma de cuadrados del error le vamos a sumar esta ecuación matemática. Y esta ecuación matemática contiene dos componentes. Un parámetro lambda, que ese parámetro va a ser mayor de 0 y se conoce como parámetro de ajuste. Y una penalización, que es la suma de los coeficientes al cuadrado. Así que yo me traigo estos coeficientes que estimó mi modelo por medio de mínimos cuadrados, los agarro, los traigo acá, los cuadro y los sumo. Y a eso le multiplico una constante, que es este parámetro de ajuste. No es más nada, es eso. Así de sencillo es. ¿Ok? Vuelvo de nuevo. Tenemos el proceso de mínimos cuadrados que siempre hemos tenido hasta el día de hoy. Es lo que siempre hemos utilizado. Pero le voy a sumar esta ecuación. Que esta ecuación tiene dos componentes. El shrinkage penalty, la penalización de ajuste o de contracción. Vamos a decirle que es de contracción. Y el parámetro de ajuste. ¿Ok? Eso es lo que hace el ridge regression o este método de contracción. El parámetro de ajuste lambda sirve para controlar el impacto relativo de estos términos en las estimaciones de los coeficientes de regresión. Cuando lambda es 0, el término de penalización no tiene efecto. ¿Y cómo es eso? Bueno, pues matemática aritmética sencilla, ¿verdad? Si algo es multiplicado por 0, esto va a ser 0. Por lo tanto, estamos sumando a la suma de mínimos, a residual sum square, a la suma de cuadrados del error, le estamos sumando 0. Por lo tanto, nos quedamos con un modelo como si no tuviera penalización alguna. Es la suma de mínimos cuadrados. Es la fórmula que hemos visto hasta el día de hoy. Eso es lo que está diciendo ahí. Cuando lambda es 0, el término de penalización no tiene efecto. Y la regresión, ridge regression, producirá estimaciones igual a la de mínimos cuadrados. A medida que lambda aumenta hacia infinito, el impacto de la penalización por contracción aumenta. Y las estimaciones del coeficiente de regresión de cresta se acercan a 0. Y lo vamos a ver en gráfica. Así que si tenemos lambda 0, tenemos mínimos cuadrados. Los coeficientes que hemos obtenido mediante LM al día de hoy. LM. ¿Ok? Esto es los coeficientes de mínimos cuadrados. Así que nuevamente, si lambda es 0, vamos a obtener esto. Si lambda llega al infinito, entonces este coeficiente, mientras más hacia el infinito vaya lambda, este coeficiente va llegando a 0. Va reduciendo, reduciendo. No necesariamente va a llegar a 0, a lo mejor nunca llega a 0, pero va a reducir. Eso es lo que significa lo que estamos mencionando en estos momentos. A diferencia de los mínimos cuadrados,
que genera solo un conjunto de estimaciones de coeficientes, la regresión de cresta producirá un conjunto diferente de estimaciones a base de cada valor de lambda. Así que cada lambda que tú le pongas, ya sea lambda 1 o lambda 2 o lambda 0.01, 0.02, 0.03, 10, depende de que tú le pongas, va a haber unos nuevos valores de la estimación de mínimos cuadrados. O sea, es que para cada valor de lambda, esto va a ser diferente. Ese valor es lo que estamos diciendo ahí. La selección de un buen valor de lambda es fundamental. Este valor de lambda se escoge utilizando el método de validación cruzada, que lo hemos estudiado, tuvimos un día entero de ellos y lo hemos estado viendo posteriormente a este día. Un lambda muy pequeño, ya estoy repitiendo nuevamente, digamos 0, es lo mismo que estimar el método por el método de mínimos cuadrados. Un lambda muy grande reduce los coeficientes a 0, por lo que sería análogo a un modelo con solo el intercepto. Por eso cuando les mencioné y le presenté aquí, solamente les dije, ¿verdad? Les marqué este coeficiente. No les marqué el intercepto, porque no va a reducir el intercepto, va a reducir todos los coeficientes que tenga a base de este lambda y ese factor de penalización. Por lo tanto, si ese lambda es muy grande, entonces nos quedamos casi con este valor. Es lo que está diciendo ahí. Tenemos a ese factor la raíz cuadrada de ese factor de penalización le llamaron L2 norm. Así fue que le llamaron. Creo que también le llaman la distancia euclidiana, pero vamos a dejarlo como L2 norm. Es una medida de distancia, de la distancia que tiene esa beta de 0. Si lambda aumenta, entonces el L2 norm va a disminuir. Y si ese L2 norm, ¿qué es esto?, se estandariza, entonces nos ayuda a evaluar la importancia relativa de cada variable independientemente en el modelo. Y esto se entiende mejor de manera gráfica, lo vamos a ver. Por lo que un valor pequeño indica que el coeficiente se ha reducido muy cerca de 0. Si lambda aumenta, el L2 norm de las betas siempre disminuirá y también disminuirá su forma estandarizada. Y todo lo que he mencionado al momento de la regresión de cresta o de ridge regression se resumen en una gráfica como esta. Aquí, como vienen a ver, tenemos un conjunto de datos y este conjunto de datos tiene muchas variables. Miren aquí todas las variables que tiene este conjunto de datos. Y tenemos una distribución o un conjunto, un vector de lambdas. Desde 1 a la menos 2 hasta 1 a la 4. ¿Y qué está diciendo eso? Que a medida que yo voy aumentando en lambda, míralo aquí, estos son los coeficientes estandarizados, entonces ese valor de coeficientes va llegando hacia 0. Ve cómo es la contracción, observa la contracción, eso es lo que está, por eso es que se llama contracción, porque los coeficientes con lambda igual a 0 comienzan así, como si fueran mínimos cuadrados. Pero a medida que el lambda va aumentando en valor, entonces nos quedamos con solo el intercepto. Ahora la magia es, ¿cuál valor de lambda? ¿Qué es lo que queremos? Vamos, ¿qué queremos con este valor de lambda? ¿Quién predice? Vamos a ver, ¿quién?
Pero ¿a qué ajuste tú estás buscando en este modelo? Acuérdense que cada valor de lambda va a ser un modelo diferente. Esos coeficientes van a ser diferentes. ¿Y qué es lo que queremos buscar? Queremos buscar el mejor modelo. ¿Y qué significa el mejor modelo? Un modelo que no se reajuste y que podamos predecir bien próximos datos. Porque si tenemos un modelo sesgado, tenemos el problema de que la predicción no va a ser buena. Al menos de que la relación sea lineal. Si es una relación lineal, pues el modelo lineal va a servir. Pero si no es una relación lineal, el modelo no va a servir. Así que vamos a buscar el menor error, ¿verdad? Este es el error, o el mean square error, el promedio de este error, pero no el menor. Es el menor que tengamos la compensación entre la menor varianza y el mejor sesgo. Y ese es el valor de lambda que vamos a estar buscando. ¿Ok? Ahora, no se lo voy a decir tampoco cómo los vamos a buscar. Cómo yo pruebo una y otra vez una lambda. Porque cada lambda va a ser un modelo nuevo y tenemos que probarlo. ¿Qué método estudiamos que no funciona para eso? Te voy a decir por qué no con el subset. No se puede porque cuando hacemos porque primero, esto es un proceso de hacer subset. Esto es un método diferente a subset. ¿Ok? Así que son dos métodos que se utilizan para lo mismo. En el subset utilizamos el Akachi Information Criteria, el Bayesian Information Criteria, el MAL-OCP, el Adjusted R-Square. Pero aquí no podemos utilizar eso. ¿Por qué? Porque esos cálculos matemáticos de MAL-OCP y sus compañeros dependen del número de predictores. Y nosotros aquí no sabemos cuál es el número de predictores que vamos a tener al final y al cabo. Así que tenemos que descartar esta familia de estimadores. Y entonces, ¿qué nos queda? Vamos, nos queda el forward. No, eso es un método de selección también. Nos queda, si no puedo utilizar MAL-OCP ni puedo utilizar Bayesian Information Criteria, ni el Akachi Information Criteria, ni el Adjusted R-Square, ni el R cuadrado, ni el RSS, nos queda solamente una opción. El K-fold cross validation, el proceso de validación cruzada. Ok, lo vamos a ver ahora. Así que para escoger para escoger cuál es el mejor lambda, entonces ejecutamos ese proceso de K-fold cross validation. Estandarizando predicciones en Ridge Regression. Predictores, perdón. Los coeficientes estimados por el método de mínimos cuadrados siempre serán los mismos independientemente de la escala del predictor. Pero debido a que aquí en este caso esos mínimos cuadrados los estamos ajustando por una constante, entonces las estimaciones del coeficiente de regresión de cresta pueden cambiar sustancialmente cuando se multiplica un predictor dado por una constante. Por lo tanto, se recomienda estandarizar los valores de todas las variables antes de ejecutar Ridge Regression. ¿Qué es lo que estamos diciendo? Que tenemos, por ejemplo, peso, estatura, índice de masa corporal, todas estas variables que son continuas, tenemos que ponerlas en una escala que sea similar. Eso le llamamos centralización y scaling y centering y escalarlo, ¿verdad? Ajustarlo. Vamos a hacer un proceso de transformación de variables para que esas escalas sean iguales o bien parecidas. Bueno, deben ser iguales, ¿verdad?
para que entonces este ajuste no provea un peso mayor o menor a las diferencias, a los valores inherentes que son diferentes en estas betas. Así que ya saben que a pesar de que es relativamente sencillo el concepto de Ridge Regression, esta regresión de cresta, antes de ejecutarlo necesitamos estandarizar esos valores para que todas esas variables tengan una escala única. Si no, entonces, si no hacemos eso, entonces este procedimiento va a afectar más a algunos predictores y menos a otros predictores. Y queremos que eso no suceda, que sea equitativo. Las ventajas de Ridge Regression. Las ventajas de esta regresión sobre los mínimos cuadrados se basa en la compensación entre sesgo y varianza. Pero siempre lo que está buscando al modificar estas lambdas. A medida que aumenta lambda, la flexibilidad del ajuste de regresión disminuye, lo que provoca una disminución de la varianza, pero un aumento del sesgo. Si lambda disminuye, la varianza va a aumentar y el sesgo disminuye. Si lambda aumenta, la varianza disminuye y el sesgo aumenta. Y para visualizar esto tenemos esta simulación del libro de Introduction to Statistical Learning. Y como observan, aquí tenemos el Mean Square Error. Esta es nuestra medida, esta es la medida que necesitamos estar observando. Pero a pesar de que necesitamos esta medida para escoger el mejor modelo, también necesitamos conocer cuál es esta compensación. Y bueno, y esta compensación, ¿verdad? No hay que calcularla, porque sencillamente cuando observamos el mean square error en los datos de prueba o en los datos de validación, ese punto menor es el punto análogo a a la mejor compensación de sesgo y varianza. Pero lo que uno va aprendiendo el concepto es siempre bueno tener este diagrama. Y si observan, aquí tenemos nuevamente lambda aumentando. Si lambda aumenta, la varianza disminuye. Así que aquí tenemos varianza y miren cómo va disminuyendo la varianza. Si lambda disminuye, la varianza aumenta. Mira aquí, lambda aumentando, la varianza disminuyendo y el sesgo aumentando. Lo chévere de esta técnica es que si se fijan, miren, esta es la parte más importante y por eso es que esta técnica es buena. Miren lo que está sucediendo aquí. Miren la magnitud en la disminución de la varianza versus el aumento en el sesgo. Así que al tú utilizar Ridge Regression, estás disminuyendo drásticamente la varianza, pero el aumento de sesgo es bien poquito. Y eso es bueno. Ahora, cuando pasas el punto de compensación, ahí entonces ese sesgo comienza a aumentar drásticamente. Esa pendiente del sesgo es malísima. Por lo tanto, ¿qué significamos aquí? Aquí tenemos un modelo demasiado sencillo. Me predice lo que sea, pero me lo predice mal. Y aquí tenemos un modelo que es demasiado agresivo, por decirlo, ¿verdad? Sobreajustado. Que cuando traigo un conjunto de datos no me los va a predecir, no los van a entender. Porque está ajustado meramente a los datos. A los datos por lo cual fue construido ese modelo. Así que este concepto aquí es la parte importante de la regresión de cresta o estos métodos de contracción o regularización. ¿Entendieron ese concepto? ¿Vieron lo importante que es cómo disminuye drásticamente esa varianza, pero el sesgo
se mantiene constante hasta un punto particular. ¿Ok? Por eso es que ha tomado auge este método, por esta propiedad particular. Ahora, este es lambda, pero si observamos el L2 norm estandarizado, miren la ventaja y la única ventaja, al menos que yo le veo, de tener este L2 norm estandarizado es que me permite visualizar los valores de una manera estandarizada, de 0 a 1. Y da como un sentido de entender cuán lejos de 0 está ese valor de lambda. ¿Ves? Comenzamos aquí y este es el punto del L2 norm estandarizado. Pero realmente lo que uno va a estar cambiando es el lambda. Esto es más bien como que una medida de observación. Imagino para los matemáticos, para desarrollar nuevas fórmulas, pues este tipo de conceptos son bien importantes, pues van a desarrollarlo. ¿Verdad? Pueden seguir desarrollando este tipo de fórmulas. ¿Alguna pregunta hasta el momento?
paquete se puede utilizar para formular modelos de regresión por medio del RISH, la SU y entre otros modelos. La forma de formular el modelo con GleamNet es diferente a la forma tradicional de R, ya que utiliza matrices. No obstante, antes de comenzar el curso estamos hablando un pequeño grupo de unos avances diríamos, en sintaxis de ejecutar modelos y con el concepto que se conoce como tidy models, se hace mucho más flexible y más fácil en R. Yo creo que lo están traduciendo para Python en utilizar muchos diferentes paquetes de modelaje bajo un mismo marco conceptual. Entonces aquí te va a contestar bastante, aunque tengo que buscar si hay algo estandarizado, pero tenemos aquí los datos de diamantes, de diamantes. Le quitamos los NA, y algunos. Entonces es diferente a lo que habíamos visto previamente. Tenemos que utilizar una función que se llama Model Matrix y ¿verdad? Ya hay que utilizar, hay que comenzar a aprender este paquete Rich Regression de GleamNet, porque es un poquito diferente a lo que el modelo que hemos visto previamente. Nuevamente, si utilizamos Tidy Model, eso se estandariza entre diferentes paquetes. Pero aquí estamos viendo GleamNet y por lo tanto el proceso de modelar es diferente. Pero aquí básicamente le estás diciendo, en vez de LM, le estás diciendo Model Matrix, mi variable predictor es price y obtén todas las demás, incluye todos los predictores. Ok, no, aquí está diciendo, escoge, sí, exacto, escoge todos los predictores y deja lo que va a ser la variable dependiente afuera. Y después le dice, Y es mi variable dependiente. Luego ejecuta Rich para los valores de lambda establecidos en el objeto grid. Y mira, Cintia, vamos a agarrarle esto, damos copy. Y estos son tus valores de lambda. ¿Ok? Ok. Y entonces la computadora va a probar cada valor con todas tus variables. Y esos valores te va a dar cada uno de estos valores, cada uno de ellos. Aquí hay 100 lambdas. Por lo tanto, vas a tener 100 modelos con las mismas variables, pero con coeficientes diferentes. Si tu base de datos tiene 6 variables, el resultado de cada uno de estos 100 modelos van a ser esas 6 variables. Lo que va a cambiar es el coeficiente, el valor del coeficiente estimado, debido a ese factor de penalización en conjunto con lambda. Entonces le dices, voy a ejecutar mi modelo GleamNet, donde voy a incluir mis predictores. Aquí X son los predictores y Y es mi valor de respuesta. Aquí está lambda es igual a grid, así que este grid es todos estos valores, este vector. ¿Ok? Grid es este vector, así que todos esos 100 valores se los estás poniendo aquí. Y él agarra y te hace un modelo. Los coeficientes. Entonces, para escoger el mejor valor de lambda se puede utilizar Tenfold Cross Validation. Así que yo lo que estoy haciendo es que extraigo mis datos de entrenamiento, mis datos de prueba. Gtest. Le estoy estoy extrayendo la variable Y de esos datos de prueba. ¿Verdad? Un proceso un poquito diferente. Que en cierta medida, pues, es mejor que ejecuten esto y vayan paso por paso.
pero al fin y al cabo le haces aquí el proceso, ellos tienen un proceso de cross-validation. Mira aquí Civic Limnet, por lo tanto, aquí estamos seleccionando las X de los datos de entrenamiento y la Y de los datos de entrenamiento. Y haces tenfold cross validation, él te tira ese mean square error a través de todos los lambdas. Aquí le pusieron logaritmo para que se viera mejor el eje de X, perdón, el eje de X. Y entonces tú le preguntas a la computadora cuál fue el mejor lambda, cuál es el lambda más mínimo. Y te da un valor particular. Luego el MS de prueba asociado con este valor de lambda sería aquí este cálculo. Y esto representa una mejora adicional con respecto a las pruebas del MC que obtuve utilizando lambda 4. Ajá, el lambda 4 fue aquí, en el log del lambda fue el mejor, que es este proceso. Y entonces le dices, vas a ejecutar nuevamente con todos los datos el modelo y le dices predict, dame los coeficientes y utiliza el mejor lambda. Y entonces aquí te da el modelo que vas a utilizar para predecir. ¿Ok? O sea, la diferencia, aquí el único proceso diferente de lo que hemos visto ahora cuando estudiamos cross-validation, los diferentes cross-validation que hemos hecho, es que el paquete Glimnet funciona con matrices y no utiliza el modelo de fórmula que hemos visto hasta el momento. Así que, nada, no digo que no vale la pena aprenderlo, pero como vamos a utilizar tidy models en el futuro, es mejor ya irnos enfocando a algo que va a ser más estandarizado y que es bien posible que lo estén desarrollando para Python también, que en el caso de ejecución no es tan importante ahora, ¿verdad? No le quiero dar tanta importancia porque les recomiendo que se muevan a tidy models si van a utilizar R o Python. Lo que sí es importante de Rich Regression es la teoría. ¿De dónde sale? ¿Por qué se utiliza? Que vean lo sencillo que es. ¿Ok? Eso es la parte importante. Y tenemos otro método de contracción o regularización. Y este método se llama lasso. Y le pongo esta referencia, no nada más porque de este libro es que extraje la información de esta sección de métodos de contracciones, sino y que esta gráfica, esta diapositiva la saco del libro, pero también porque Robert Tibchiriani fue el que desarrolló este proceso, el proceso de lasso. ¿Okay? Fue el que escribió la fórmula, etc. Y miren cuál es la diferencia. La diferencia es que ya no vamos a utilizar el L2 norm. Ahora vamos a utilizar el L1 norm. ¿Y por qué le llaman L1 norm? Porque en vez de cuadrar las betas, lo que va a hacer es que este lambda, que es el mismo lambda, va a ser ejecutado en el factor de penalización. Este factor de penalización es el valor absoluto, la suma de los valores absolutos de las betas. Esa es la diferencia. En vez de cuadrarlo, recuerdan que antes vamos a ir para atrás. Bueno, no me gusta ir tanto para atrás porque eso puede confundar. Vamos a ir un poquito para que se recuerde. Ay, yo creo que yo lo puse aquí, déjame ver. Se recuerdan, mírenlo aquí. La beta al cuadrado. ¿Sí?
Ahora miren la diferencia. Es el valor absoluto de las betas. Esta es la diferencia. ¿Ok? Y nuevamente también se considera como un shrinkage penalty. De hecho, esto está mal. Esto es el valor absoluto de las betas. Igual que la SU, igual que Rich, hay que evaluar el MC de los modelos. Vamos a pasar por el mismo proceso de que ponemos un grid, unos valores de lambda, y mediante cross validation evaluamos el mean square error de los datos de prueba versus los de entrenamiento, y este mean square error más pequeño es el que vamos a utilizar. El problema, el único detalle es que ni la SU ni Ridge Regression es el mejor para todos los datos o para todos los tipos de variables. Así que hay que correrlo los dos. ¿Ok? Ese es el único detalle. Ahora, ¿cuál es la ventaja o cuál es el efecto interesante que ocurre a uno utilizar el L1 norm versus el L2 norm? Pues miren qué interesante. ¿Quién en esa diapositiva? ¿Qué pueden observar? Miren a ver. Especialmente, enfóquense en este recuadro. Perdóname, esta no es. Aquí. Que ustedes notan diferente a la gráfica que vimos del L2 norm. ¿Quién me dice, verdad? Si alguien se dio cuenta, si no, no hay problema, para eso estamos aquí. ¿Cuál es la diferencia entre Rich y la SU? La diferencia importante ahí es que Rich Regression no escoge un subconjunto de variables, de predictores, porque contrae hacia cero, pero nunca va a ser cero. Por el contrario, al utilizar el L1 norm, esta pequeña modificación que realizó Robert hace selección de variables porque contrae hacia cero. Esas variables pueden ser sí cero. Y aquí en este caso te va a dar un subconjunto de variables específicos para este valor de lambda que tú estés decidiendo que vas a utilizar. Así que, por ejemplo, aquí comenzaste con 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 variables. Y si cortas lambda en este espacio, nos quedamos con 1, 2 y 3 variables. ¿Ok? Esa es la diferencia más importante, que sería aquí. Así que en Rich estamos contrayendo y en la SU estamos contrayendo y haciendo una selección de variables al mismo tiempo, porque esta modificación de la fórmula, el utilizar el L1 to norm, te contrae hasta cero esos coeficientes. ¿Ok? Así que nada. Nuevamente, ¿cómo lo vas a ejecutar? Pues tienen que estudiar el paquete GleanNet o Tidy Models o algún otro paquete, ¿verdad?, que se hayan inventado, pero es el mismo procedimiento, es generar el modelo, iterar con cross validation a través de todos los valores de lambda que generes en esa redilla, en ese vector de valores, y el que te dé el menor MS con los datos de prueba o de los datos de validación es el que vas a escoger. Lo que mencioné, vamos a utilizar cross validation, no podemos utilizar ni CP, ni AIC, ni BIC, porque aquí no tenemos cómo estimar previo, cómo escoger previo el número de predictores, y también creo que, si mal no me recuerdo, hay
necesitamos estimar la varianza, claro. Y si no sabemos cuál es el número de predictores de antemano, no podemos estimar la varianza tampoco. Así que no podemos utilizar ni la varianza ni el número de predictores. Así que no podemos utilizar estos valores porque no se pueden calcular. Y hasta aquí entonces regularización.